Bueno, buenas tardes, estimados participantes. De nuevo, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer encuentro sincrónico y el inicio de este nuevo trimestre en el periodo académico del 2025-2. Trimestre en la cual corresponde a la cátedra o unidad curricular Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Bueno, ya para algunos pues es la continuación precisamente de los cuatro momentos en la cual va a corresponder todo el estudio del derecho procesal. Ya en el trimestre pasado se vio lo que corresponde a la teoría general del proceso. Vamos a entrar en el segundo momento con el derecho procesal civil 1, para el próximo trimestre el derecho procesal civil 2 y ya prácticamente terminando la carrera, las prácticas civiles. Acá prácticamente en el derecho procesal civil 1, pues vamos a entrar lo que es propiamente el procedimiento ordinario. El, el trimestre anterior, teoría general del proceso, pues entramos a una generalidad de lo que es derecho procesal, de lo que es la constitución del proceso, el desarrollo del proceso, los sujetos procesales y los efectos del proceso, sobre todo con respecto a la sentencia. Acá ya vamos a entrar dentro de lo que es el procedimiento general o como normalmente lo llamamos nosotros los abogados litigantes, el procedimiento mamá, porque es el procedimiento donde prácticamente se ventila la generalidad de los juicios que corresponde al derecho procesal, para luego entrar el próximo trimestre en procesal 2 con los juicios del libro cuarto, que son aquellos juicios que tienen determinadas características muy especiales, pero que naturalmente llega un momento en que también continúan con el procedimiento ordinario. Antes de entrar con lo que es en materia y sobre todo con eh, los dos temas de hoy, una recapitulación de la visión general del proceso y lo que es ya el inicio del procedimiento ordinario con la demanda, es importante, por favor, que observemos la planificación. Mire, por favor. Y esto ya es un consejo, además de como docente, como abogado que soy, dentro de lo que es cuando se inicia uno la actividad o la realización de un trabajo o de una actividad y precisamente el estudiar el trimestre, pues es una actividad que uno realiza. Es sobre en qué se basa cada uno de los puntos. Y aquí, precisamente en la planificación, está esbozado cómo va a ser el desarrollo del trimestre, tanto en lo que es las clases presenciales, que es importante el compartir en ellas porque ahí pues se van adquiriendo esos conocimientos, como el momento en el cual ustedes van a tener que presentar esas evaluaciones. Ya por lo menos en la plataforma encuentra ustedes el material de trabajo con su respectiva evaluación, pero ellas tienen su fecha de presentación, así como cuando, y precisamente en el procesal uno es donde ya empezamos a ver todo esto que es con la dinámica del proceso, de los actos procesales. Bueno, ocurre la demanda. ¿Qué sucede una vez que ocurra la demanda? ¿Qué mecanismo viene? Bueno, igualmente así pasa cuando se estudia el trimestre. Y seguir las fechas y a presentarlas en las fechas en la medida en que ustedes actúen como estudiantes, yo les garantizo que así van a actuar como abogados. En presentar la primera evaluación en las fechas indicadas cuando se actúe como abogados en el momento en el cual
vayan a citar, se conteste demanda, se presente escrito de pruebas, se presente informes, se ejerzan los respectivos recursos de la sentencia, ustedes lo van a hacer en los tiempos debidos y no se van a después a presentar problemas de que perimió una acción, de que perimió esto, de que precluyó, etcétera, etcétera. Entonces, acostumbrémonos desde ahorita a formarnos nuestra mente como exitosos abogados en la cual vamos a cumplir con las actividades. Las tres evaluaciones en las cuales fueron los lineamientos establecidos por la coordinación académica se enfocan en estas fechas. La primera del 16 al 22 de junio, un ensayo 30%. La segunda del 29 de junio al 6 de julio, un examen escrito 30%. La tercera, 21 de julio, 27 de julio, un informe, 35%. Y el recuperativo, que ojalá en ustedes no se presente el recuperativo, 11 de agosto al 16 de agosto. Entonces, ya por lo menos quienes vieron conmigo la teoría general del proceso, pues repetimos lo mismo. Lo que es el ensayo y el informe, una actividad, hoja, carta, letra Arial, siguiendo normas APA, donde más que todo ahí lo que me interesa ver es la capacidad creadora de ustedes en el momento de redactar escritos, porque eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es escribir. Cuando hacemos una demanda, cuando hacemos una contestación, lo que hacemos es precisamente redactarle a primero redactar al cliente el planteamiento de su caso y segundo, mostrar al juez las razones por las cuales mi cliente está exponiendo ese caso. ¿Ve? Entonces, eso en la medida en que aprendamos a desarrollar escritura, de esa manera, pues también como abogado vamos a ser exitosos en eso. Y en cuanto al examen escrito, ¿por qué yo lo pongo de manera manual, de manera escrito, como si estuviéramos haciendo un examen y de ahí nos acordamos la época del liceo y la época de la primaria? Porque así de esa manera desarrollamos la escritura. En los tribunales se actúa por medio de diligencias, se actúan por medio de escritos, aunque tenemos ya sistemas en la cual por medio de las plataformas se está utilizando los mecanismos del Internet para la eh, archivada de escritos, pero eso no quiere decir que los escritos este, se hagan de manera o se obvien, perdón, no es que se hagan, se obvien debido a las plataformas, ¿no? Hay que seguir haciéndolo porque hay momentos en el cual uno tiene que hacer un escrito para justificar determinada actuación. Entonces, ese escrito se hace manual a mano, como lo han hecho antes en otras oportunidades, le toman su foto, mandan el respectivo link a la plataforma y de esa manera yo lo leo. ¿Por qué? Porque en un momento les va a tocar a ustedes hacer un escrito en el expediente y esos escritos naturalmente tienen que hacerse con letra clara, legible, en la cual pueda ser leído por el juez. Entonces, no podemos dejar la parte escrita. Eso tenemos que hacerlo en forma eh, legible, clara, que se entienda la letra, para que de esa manera pues no perdamos el ritmo de la escritura. Entonces, por favor, con respecto a los a las evaluaciones, tratar de cumplirlas al pie de la letra para que no se presenten problemas al final de su calificación definitiva. El recuperativo, pues ojalá pues ustedes presentaran todas las tres evaluaciones. Sin embargo, si por determinada razón se presenta una circunstancia en la cual pues se necesite el recuperativo, pues tratar que sea por una razón muy justificada. Si pueden presentar la evaluación en las fechas indicadas, es mucho mejor. Bueno, ya hecho la presentación de la planificación y la fecha de los exámenes, entramos ahora sí en materia.
Bueno, acá los dos puntos, pues nos enfocamos con la visión general del proceso. Bueno, lo relacionado con el derecho procesal, la fuente, la tutela, la jurisdicción, la acción, el proceso. Bueno, acá pues prácticamente volvemos como a dar un repaso de lo que fue el, de lo que fue la teoría general del proceso y la introducción al derecho procesal. Se sabe que el derecho procesal como ciencia o rama del derecho público, pues ese era el conjunto de todas aquellas normas jurídicas por el cual se rigen los mecanismos en que las personas, cuando se vean afectadas en la lesión de sus derechos e intereses, acudan ante la institución creada por el Estado llamada el órgano jurisdiccional y de allí, pues, este, con el reclamo, con lo correspondiente, con el reclamo correspondiente se sustancie de acuerdo a un debido proceso y se obtenga por medio del órgano jurisdiccional a través del juez en ejercicio de la función jurisdiccional la sentencia, la solución oportuna y el sentido de la misma, que es la realización de la justicia. Las ramas, bueno, tanto el civil, el penal, el administrativo, procesal laboral, tributario, penal militar, penal agrario. La ley como fuente principal, la jurisprudencia que es hoy en día una fuente primaria vinculante, sobre todo en la decisión de los jueces cuando se dicta la sentencia y la doctrina como fuente secundaria, la costumbre en realidad en el derecho procesal es muy poco usada. Y en cuanto a lo que es la doble instancia, la tutela efectiva y la acción, jurisdicción y proceso, como mecanismos en el cual naturalmente se desarrolla a cabo el mismo. La acción de las partes, la jurisdicción por parte del juez y el proceso por parte de la ley. La ley aquí, en nuestro texto matriz, el Código de Procedimiento Civil, tenemos las normas por el cual se desarrollan cada uno de los procedimientos a través del acto procesal respectivo. Bueno, hecho este repaso, ahora sí entramos a lo que es el inicio del procedimiento ordinario. Procedimiento ordinario que es prácticamente el procedimiento principal dentro de lo que es el proceso civil en Venezuela. El procedimiento ordinario mayormente se llevan allí o se debaten allí todos aquellos conflictos en la cual se lesionen derechos e intereses desde el punto de vista muy general. Todas aquellas acciones en la cual están involucradas normas de derecho sustantivo, donde sencillamente se garanticen derechos de la propiedad, donde se garanticen derechos de crédito, donde se garanticen derechos relacionados con la comunidad, se garanticen derechos relacionados con los contratos, más si alguno de ustedes ya vio conmigo el tema de las obligaciones, por ahí le toqué algunas acciones, sobre todo en defensa de los créditos que mayormente se llevan a cabo por el procedimiento ordinario. Es decir, aquellos tipos de derechos en que se vean afectados ciertas de ponerle orden a ciertas actuaciones que dentro de la sociedad pues no pueden estar ocurriendo muy a menudo. Y por ello es que el procedimiento ordinario, pues lo que sencillamente persigue es que la sentencia, a los fines de garantizar la justicia, ella haya sido verdaderamente dictada cumpliendo con todos los actos y se hayan debatido todos los medios por el cual fueron introducidos en ellos. Es decir, que la demanda se haya cumplido tal cual con los requisitos establecidos en la ley, lo mismo la contestación, el mismo debate de las pruebas cuando ellas son
promovidas y evacuadas que hayan cumplido los preceptos legales establecidos en la Constitución y en la ley, que las partes hayan tenido tanto acceso al expediente, acceso a las pruebas, acceso a el debido proceso, que no obvie dentro de cada uno lo que realmente tiene que haber ocurrido en el proceso. Entonces, por eso es que cuando se lleva a cabo el procedimiento ordinario, pues él tiene esas características, un procedimiento general, es el procedimiento más amplio que hay, es el conocido llamado procedimiento mamá, porque es el que cubre, el que tú prácticamente cobija al resto de procedimientos, sobre todo los que se producen en el libro cuarto, que son las especialidades de acuerdo a determinadas materias que se producen en el propio Código de Procedimiento Civil. Actualmente el procedimiento ordinario y el Código de Procedimiento Civil tenemos vigente el del año 1987. Es decir, dentro de 2 años, pues este código ya llegará prácticamente a 40 años de vigencia, en donde pues se ha llevado a cabo los juicios civiles en Venezuela, civiles, mercantiles, siguiendo este código. Bien, como puntos de la demanda, en la cuestión previa, la demanda, los requisitos, la admisión, la reforma, el emplazamiento. Bueno, tenemos procedimiento ordinario que precisamente corresponde al llamado libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Y este procedimiento conforme al cual deben ser iniciados, sentenciados, decididos todos los litigios que no tengan pautado un modo especial de proceder. En esta materia, bueno, arrancamos, como se dice, el artículo 338, en donde mayormente se dice que las controversias que se susciten entre las partes en reclamación de algún derecho se ventilarán por procedimiento ordinario, si no tiene pautado un procedimiento especial. La norma descrita tiene un alcance de que todos los juicios civiles se tramitan por el procedimiento ordinario, juicio ordinario, y solo hace una excepción a lo que taxativamente deben ser sentenciados a tenor de procedimientos especiales, que son los que se encuentran en el libro cuarto. Entonces, como les decía, al inicio de lo que es el procedimiento ordinario, pues mayormente el procedimiento ordinario cubre lo que es esos derechos muy generales, derechos por el cual, pues, la solución tiene que venir a través de un debate general de ese mecanismo de la acción cuando se interpone la demanda. ¿Eh? No son actuaciones que se tienen que cumplir, sino que muchas veces tienen que llevar a cabo una evacuación de pruebas, tiene que llevar a cabo un, unos informes bien especificados. La sentencia tiene que ser muy minuciosamente este, selectiva al momento de dictarse. El juez tiene que ser muy cauteloso en cada uno de los elementos que tenga que valorar y apreciar dentro del juicio al momento de dictar la sentencia. Por eso es que si el procedimiento especial no tiene esa solución específica de cómo tiene que ser dictada la sentencia, pues eso tiene que hacerlo es el procedimiento ordinario. Bueno, acá tenemos lo que es el inicio del mismo. Y él se inicia es con la demanda. Por ello, cuando se estudió la acción como mecanismo de la tutela judicial efectiva, se dice que en el momento en que se accede a el tribunal, la parte ejerce la acción, pero ¿de qué forma la va a ejercer? Pues la va a ejercer por medio de la demanda. Y la demanda es precisamente el escrito por el cual la parte introduce en el órgano jurisdiccional y de esta manera es como se inicia la acción, es como se inicia el proceso. El Código de Procedimiento Civil
pues no me define qué es lo que es la demanda, pero mayormente por la demanda es el escrito que introduce la parte y por el cual se inicia la acción. Y es allí donde se encuentra la pretensión, que es precisamente la realización de la relación jurídico-material en la cual ella se va a indicar qué es lo que se pide. Y de acuerdo a lo que se pide es lo que va a decidir el juez. ¿Qué decide el juez? Lo que indique en la pretensión. Y lo que se indica en la pretensión, pues es sencillamente el derecho lesionado y esto es lo que genera el conflicto. Entonces, de allí tenemos que irnos precisamente al artículo 340. Yo sí les agradezco, por favor, que cuando ustedes estén viendo la clase y estén ya en este punto, lo hagamos con el código. Acá por lo menos lo presento, Código de Procedimiento Civil, un código que, como le digo, ya tiene sus 40 años y él pues todavía sirve porque lo sigo utilizando. Y es el código que tengo aquí, fue el código que adquirí cuando estaba estudiando la carrera. O sea, no tengo ni siquiera un código nuevo, sino es el código por el cual utilicé cuando hice cuarto año de derecho, que es donde uno ve el procedimiento ordinario. Bueno, cuando se inicia el juicio, generalmente la demanda, pues se presenta ante el secretario del tribunal o ante el juez. Pero esta norma, así tan exacta, no es que se realiza de esa forma. En Venezuela, a partir del año por allá 1995, 96, se crea la figura de los tribunales distribuidores. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte? La parte lleva la demanda, que mayormente lo hacemos nosotros, los abogados, ante el juzgado que para ese momento está distribuyendo. El juzgado que está distribuyendo, pues recopila las demandas y hace un sorteo. En ese sorteo, precisamente, sale la demanda seleccionada a qué tribunal de los, por lo menos en nuestro estado Táchira, a uno de los cuatro tribunales de primera instancia que tiene el estado Táchira, si es en el municipio de San Cristóbal, a los cinco tribunales de municipio que tiene el municipio de San Cristóbal, que son donde hay varios tribunales. Ya por lo menos otros municipios, pues eso sí tienen ya un tribunal y por lo tanto, pues ahí sí va directamente al tribunal y se lo entrega al secretario. Pero aquí lo que son primera instancia y los tribunales del municipio de San Cristóbal, pues se lleva a cabo lo que es la distribución. Una vez que la demanda haya quedado en el tribunal se, en el tribunal donde queda la misma, entonces ahí es donde precisamente va la parte con los recaudos y se inicia lo que es el procedimiento de la admisión de la misma. Pero esa demanda que yo voy a llevar al tribunal, ella tiene que hacerse en base a unos requisitos que son de estricto cumplimiento y requisito que no esté ahí, la demanda es posible que no sea admitida. Entonces, en la demanda, sí el legislador fue muy exigente en cuanto a los nuevos requisitos que debe cumplir la misma. Por eso, nosotros como abogados, cuando hacemos nuestra primera demanda, sí, yo entiendo que por lo general nos copiamos de alguna que ya haya sido de un veterano, pero la idea es crear nuestros propios modelos, crear nuestras propias demandas para, de acuerdo a la situación o el caso planteado, pues darle esa escritura que es la que se debe llevar cuando se actúa en un tribunal. Bueno, el 340 del Código de Procedimiento Civil es precisamente donde se establecen los requisitos de la demanda. Y esos requisitos, pues, son taxativos. Ahí no se puede obviar ninguno.
Me permito solamente, los voy a leer para que ustedes pues tengan conocimiento de cuáles son estos requisitos, en la cual por eso, cuando se esté pidiendo los requisitos, pues agarramos el Código de Procedimiento Civil y nos ponemos a leer los requisitos. Primero, indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Juzgado de municipio o juzgado de primera instancia del Estado contrario. Nombre, apellido, domicilio del demandante y el demandado y el carácter que tiene. Ese carácter, ¿quién lo va a dar? Lo va a dar el tipo de relación material en la cual ambas partes realizaron. Si es vendedor, si es comprador, si es deudor, si es acreedor, si es esposo o es esposa, si es de acuerdo a la relación que hicieron y por el cual se generó el conflicto. Si el demandante o demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. ¿Dónde vamos a encontrar ese dato? Pues en el documento constitutivo de la empresa en la cual está demandando. Porque así como puede demandar una persona natural, demanda una persona jurídica. Acordémonos en civil personas que en derecho la persona son dos: persona natural, persona jurídica, como lo establece a partir del artículo 16 y siguientes del Código Civil. Ya cuando nosotros hacemos la demanda, ya prácticamente tenemos que tener todo conocimiento del derecho sustantivo, porque cuando identificamos a la parte tenemos que identificarla completa, nombre, apellido, cuando lo vimos en, allá, cuando lo vimos en civil personas, en civil bienes, obligaciones, o sea, todo eso no se nos puede olvidar porque de ahí es donde se va a ir haciendo todo ello. El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión indicando situación en lindero si fuera inmueble, marcas, colores distintivos, señales si fuera semoviente, signos, señales y particulares que puedan determinar su identidad si fuera mueble, y los datos, títulos y explicaciones necesarias si se tratara de derechos o obligaciones incorporados. Entonces ya aquí, precisamente, está indicando cómo va a ser identificada esa protección. Porque generalmente un cumplimiento de contrato, ¿contrato sobre qué? Y si fue sobre un inmueble, usted tiene que ponerse a identificar sobre ese inmueble que se realizó el contrato y por eso se pide el cumplimiento de contrato sobre ese tipo de relación de los hechos y los fundamentos de derecho en la cual se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Ah, estoy demandando cumplimiento de contrato de acuerdo al 1168 del Código de Procedimiento Civil, del Código Civil, en la cual la conclusión es que tenga que pagar la entrega del bien con los correspondientes daños y perjuicios si se produjeron. O sea, hay que determinar todo eso cuando se está haciendo esa redacción, que uno mayormente, él en la demanda, lo coloca en el sitio llamado petitorio. Y ahí es donde se pide la pretensión y las conclusiones a las que haya lugar. Los instrumentos que fundamentan la pretensión, estos son aquellos en los cuales se deriva inmediatamente el derecho deducido, en los cuales se deberán producirse en el nivel. Esos son los documentos en los cuales uno acompaña la demanda. Entonces, cuando ya la demanda haya quedado indicada en el tribunal respectivo, uno lleva esos documentos fundamentales, que si son las propiedades, que si son la identificación, muchas veces la cédula, bueno, de acuerdo con el tipo de demanda que se haya introducido. Tiene que llevar la prueba por el cual consta esa pretensión. De lo contrario, si no se lleva la prueba, pues la demanda no va a ser admitida. Nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Eso en el caso cuando nos dan este poder de una vez para actuar en el juicio, porque a veces empieza uno asistiendo a la persona, se le da el poder a pudacta, pero puede ser que la persona haya otorgado poder ante la notaría y de una vez uno actúa en el juicio con poder ante la notaría. Y la sede de la dirección del demandante a los efectos de las notificaciones. Bueno, aquí ya hay en la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, donde ahora no solamente tenemos que colocar la dirección, bueno, por lo general de la oficina, que es la que uno coloca,
sino ahora tenemos que dar números telefónicos, correos electrónicos, porque se utilizan las plataformas para la notificación y para la citación. Entonces, ahora por la vía WhatsApp tenemos que dar al tribunal el teléfono tanto del demandante y el teléfono del demandado, porque a los efectos de las notificaciones y citaciones ahora hay que dar teléfonos. O sea que tenemos que tener, porque además de la dirección, tienen los teléfonos y correos electrónicos en la cual se está utilizando para las notificaciones y las citaciones. Bueno, una vez que ya hemos hecho nuestro escrito siguiendo estas normas del Código de Procedimiento Civil con los recaudos, viene el mecanismo de la admisión. La admisión es el acto del juez. Aquí sí es el juez donde admite la demanda y en el momento en que se admita, se inicia el primer acto procesal donde el tribunal emite el llamado auto de admisión de la demanda. Eso es un autico de más o menos de mitad de página, donde se admite la demanda y se emplaza a la otra parte, el demandado, para que conteste la demanda dentro de los 20 días siguientes, una vez conste la citación del mismo en el tribunal. Se puede producir lo que llaman la reforma de demanda, esto es opcional, puede darse, puede no darse, una vez que se admita si hay motivo por el cual se necesita un arreglo, pues la demanda se puede volver a reformar y también se saca la compulsa para la citación del demandado. Hay que aclarar que cuando ocurre lo relacionado con la admisión de la demanda, se ordena la citación del demandado y al ordenar la citación del demandado, la parte demandante tiene que sacar lo que llaman las compulsas de la demanda. ¿Qué son las compulsas? Las compulsas sencillamente es la copia de la demanda que ella va certificada y es lo que el alguacil le va a entregar al demandado a los efectos de que el demandado conozca por qué lo han demandado y de esta manera ejerza su derecho a la defensa. Bueno, una vez que se tenga la compulsa y se emplace al demandado, el emplazamiento se lleva a través del acto de la citación. Y la citación, pues el acto por el cual el juez llama al demandado para que comparezca a dar lugar a la contestación de la demanda en un plazo determinado. Si es el procedimiento ordinario, son 20 días. Si es procedimiento breve, son al segundo día. Y si es uno de los juicios especiales, bueno, de acuerdo a la naturaleza del juicio, ahí se indica cuándo debe estar el demandado para intimar o contestar la demanda. Ahí tenemos aspectos relatantes de la citación, llamamiento del demandado, se llama más que todo para que conteste la demanda. Los tipos de citación, la primera citación es la citación personal. Si no se consigue la citación personal, se lleva a cabo la citación por carteles, porque la citación por correo mayormente se lleva a cabo en las personas jurídicas. Existen otros mecanismos como es la comisión. La comisión mayormente la citación se lleva a cabo en un tribunal que no es en un tribunal donde se encuentre el demandado, porque puede ser que el demandado no se encuentre aquí en la ciudad de San Cristóbal o no se encuentre en el estado Táchira, sino tenga que comisionarse a otro tribunal, que por lo general son los tribunales de municipio y ellos llevan a cabo la citación tal cual como lo indica la ley. La citación de lite y consorcio es cuando son varios demandados, los edictos, que es cuando se llama al heredero desconocido, y las notificaciones para hacer participar sobre algunas actuaciones a las partes, porque tanto demandante como demandado se pueden notificar en el juicio. Bien, producida la citación, hay dos situaciones que pueden ocurrir. Hoy precisamente vamos a llegar hasta acá y en el segundo encuentro sincrónico, pues te damos la siguiente, que es la de la contestación de la demanda. Pero puede ocurrir que antes de contestar la demanda haya determinadas situaciones de la demanda en la cual pues se necesita resolverse. Y ese tipo de resolución en la cual
ocurre en la demanda, pues el legislador lo ha denominado las llamadas cuestiones previas, en la cual desde el punto de vista procesal es toda cuestión que ha de ser resuelta antes que el asunto principal deba hacerlo dentro del lazo fijado para la contestación de la demanda y que pone como medios a la parte demandada para diferir, impedir, enmendar o destruir la acción de la demanda. La normativa está del 346 al 357, en la cual también el 346 establece un número de cuestiones previas que son de 11. Las primeras llamadas cuestiones previas dilatorias y las segundas de inadmisibilidad. En las dilatorias lo que hace es que se subsana el error ocurrido en la demanda. En las de inadmisibilidad hay que resolver la situación por el cual hay que arreglar tanto la demanda como lo que ocurra en el juicio dentro de un procedimiento específico. Por eso, como lo indico aquí, dilatorias del numeral 1 al numeral 6 y la de inadmisibilidad del numeral 7 al numeral 11. El procedimiento, bueno, en las primeras, subsanación, en las segundas, la primera subsanación y en las segundas, si se admite o se contradice, hay que presentar unas determinadas pruebas, unos determinados argumentos para indicar al juez si continúa el juicio o sencillamente el juicio puede terminar. Por eso se llaman de inadmisibilidad. De inadmisibilidad la cuestión previa. Bien. Entonces, hasta acá, pues corresponde nuestro primer encuentro sincrónico, aunque la primera evaluación solamente voy a darle lo de la teoría, la visión general del proceso, que es el ensayo. Porque lo relacionado con la demanda, la cuestión previa y la contestación es lo que va a ir en el escrito, en el examen escrito, porque ahí esa sí es una partecita que me gusta que el estudiante pues tenga ese razonamiento. Esta primera etapa del procedimiento ordinario, que es el conocido como la instrucción de la causa, es donde sencillamente se debate tanto la actuación, las acciones como la defensa. Ahí es donde se debate en esta primera etapa, porque luego viene la segunda etapa, que es la instrucción de la introducción de la causa, que es la primera etapa, con la actuación y el derecho a la defensa. Entonces, ahí es donde el juez primero se alegan los hechos y se contradicen los hechos. En esa primera etapa de la introducción de la causa, pues es lo que finalizaremos en el segundo encuentro con la contestación de la demanda, la reconversión y la confesión ficta. Ya para la segunda etapa, que es la instrucción de la causa, pues esa sí es una etapa en la cual ustedes la ven en el derecho probatorio. Por eso el derecho probatorio sería parte del procesal uno, porque el derecho probatorio, pues el tratamiento de las pruebas es muy importante, es un tratamiento en el cual tiene su normativa, su doctrina, su fuente legal y es bien importante verlo específicamente en qué consiste cada una de ellas. Y tenemos la decisión de la causa, que esa será la unidad o el módulo tercero, donde entraremos con la sentencia, los recursos y la ejecución, en la cual pues es ya la finalización del procedimiento ordinario y también el poder cautelar, que son las medidas preventivas que se utilizan para garantizar el resultado del juicio. Bien, bueno, de mi parte, pues gracias por su atención. Esto es cómo se trabaja con el procedimiento ordinario y en el segundo encuentro, pues vamos a seguir reforzando las otras etapas que vienen del procedimiento ordinario, lo que es el complemento de la introducción y cuando entramos a la decisión de la causa, debido a que
la instrucción de la causa, que es el lapso probatorio, pues eso sí corresponde a la materia de derecho de pruebas, a la unidad curricular de derecho de pruebas. Bien, de mi parte, muy buenas tardes y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico. Hasta luego.